Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal, a un nuevo video. Como podrán ver en el título, pues de este nuevo video, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es o cómo fue nuestra experiencia en esos primeros 3 meses. Mi esposo va a hablar desde el punto de vista de un hombre, yo lo voy a hablar desde el punto de vista como mamá. Nos interesa hablar un poquito de este tema porque generalmente son o se cree que son épocas muy difíciles del embarazo y de alguna manera sí lo es, pero creo que también es importante quitar ese mito de que son los 3 meses, porque en realidad no son los 3 meses completos. Cabe destacar que no es lo mismo todos los embarazos. En nuestro caso vamos a hacer esa comparativa del primer bebé, que es semanal, versus el segundo bebé, que todavía no les vamos a decir qué es. Realmente un embarazo es algo bonito. Y a pesar de que la mujer es quien lleva la parte difícil, sería muy egoísta decir que solamente es ella. Cuando realmente se vive un embarazo en pareja, literalmente es en pareja. Recuerdo que cuando me dijo Dani que estaba embarazada de Manuel, no le creía. Mm, ya no se ve, pero bueno, esta es la prueba. Te vi de conserva. Realmente no lo podía creer porque justamente ese día que me lo estaba contando, que me dio la noticia, estábamos en mi casa desayunando. Estaba en una semana donde estaba organizando un Congreso Nacional de Ingeniería Industrial y yo era el organizador principal. Estábamos en el penúltimo día de ese evento. Entonces realmente estaba yo lleno de estrés, muy apurado, con muchas cosas en la mente, muchas emociones y cuando ella me lo dijo fue así como de... como que no te creo. Me acuerdo que fue un 27 de octubre. Sí, 26. 27. 27 fue viernes. No, 26 fue jueves. Jueves 26 de octubre. Entonces, realmente soy sincero. No supe qué decirle. No supe qué hacer en ese momento. Simplemente me pasaban muchas cosas por la mente. Y una de ellas es, ¿qué vamos a hacer? Ni Porque siquiera estaba era... pensando en eso, estaba tan ocupado en otras cosas que ni siquiera se había dado cuenta que yo seguía ahí. Porque éramos novios todavía. Todavía no teníamos una vida de matrimonio. Éramos novios. Y eso es a lo que me refiero, que son muchas emociones. Porque se te viene todo encima, pensar en la familia, pensar en la escuela, pensar en el trabajo, pensar en... Como solo sigue, ¿qué vamos a hacer? En cambio, cuando fue del otro bebé, ya fue una situación distinta, pero aún así todavía preocupante. Porque sí, ya estábamos casados, Emanuel tenía Un un año. año, No, es cierto. Emanuel iba tenía a cumplir 11 un meses. año. Entonces, cuando nos enteramos de este segundo bebé, todavía no teníamos cosas propias en el sentido de que todavía vivíamos con sus papis. Todavía estaba indecisa esa parte de en qué momento íbamos a pasarnos a la que ahora es nuestra casa y a nuestro hogar. Cuando nos enteramos, en mi casa sí fue así como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? El bebé 11 meses. Obviamente todavía teníamos esa parte de qué va a decir nuestra familia, tanto por parte de ella como parte mía. Muchas cosas que son difíciles de tratar. Sobre todo las situaciones en las que la familia es así como de, ¿y ya lo pensaron? ¿Y están muy jóvenes? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y Y el queremos trabajo? hijos. ¿Y lo económico? ¿Y el lugar? ¿Y dónde van a vivir? Y muchas cosas. Muchas cosas que lo voy a englobar en cuestión de económico, familiar, social y laboral. ¿Qué van a hacer en todos esos aspectos? Si apenas si pueden con Emanuel. Qué difícil.
Pero contarles un poquito acerca de cómo fue esa parte del proceso de verme. Es que, neta, que el primer bebé sí fue un proceso bien difícil. Del segundo al tercer mes, que fue como de la semana 10 a la 12 15 por ahí, que de verdad sí me puse súper horriblemente mal. Y yo me acuerdo que él lo vi bien frustrado, porque aparte de eso, para que yo pudiera dejar de tener las náuseas y todo lo que implica tener náuseas, me dieron unas pastillitas donde yo me acuerdo que me dopaba bien feo, me la pasaba dormida todo el tiempo y él ahí sobándome los pies. En esos momentos en los que ella terminaba dopada era sumamente difícil. Era frustrante verla dormir todo el día, que se despertara 10, 15 minutos y solamente se despertara para intentar comer, porque realmente no comía nada. Llegó un momento que yo recuerdo que fueron como mes y medio, 2 meses. Ella dice que no, que nada más fueron 2 semanas. Pues iba a la facultad, regresaba, pasaba a verla a su casa, porque repito, todavía no éramos matrimonio, y la encontraba en la sala viendo películas, viendo cualquier cosa, pero ni viéndolo porque ella estaba dormida. Llegaba, estaba con ella, intentaba pues hacerle pechito, darle masaje, algo que fuera, que ella hiciera que ella se sintiera cómoda. Cuando era la hora de la comida, ella lo único que toleraba era pechuga de pollo asada, Zanahoria, zanahoria hervida y frijoles. frijoles refritos y un poco de... ¿Qué era? ¿Gatorade? Sí. Gatorade de uva. Que se supone que era porque yo tenía que hidratarme y aparte el agua, guácala, Mm-mm. no, o sea, yo no puedo tomar agua. Galleta salada. Ay, güey, galleta salada. Entonces el doctor me decía, pues toma una bebida energetizante o algo porque pues estás bien deshidratada. Entonces optamos como por el Gatorade, pero era así como bien poquito. Porque todo lo que comían, todo, hasta el agua natural, lo terminaba vomitando. Entonces, comer poco, comer pocas veces al día y todavía para el colmo vomitarlo era algo preocupante. Algo que sus papás y yo sufrimos bastante porque nos desesperaba verla así. No podía hacer nada por ella. Con trabajos y caminaba para ir al baño. Si hubiera sido por ella, capaz que... Sí, es lo que se imaginan. Ay, no es cierto. Sí. Más o menos me acuerdo que efectivamente cuando yo le dije a él que yo estaba embarazada, él se quedó así como que, ajá, porque como que no le cayó el 20 y en realidad yo tampoco como que no me hacía la idea porque era así como que, ¿cómo? No, no creo. Entonces ya me acuerdo que todo ese día él estaba bien ocupado en sus cosas y yo por más que así como que buscara un momento para que pudiéramos hablar, no, la verdad es que no hubo. Después de eso, el conflicto que yo tuve fue ¿cómo le voy a decir a mis papás, no? Porque pues sí, como ya lo mencionó mi esposo, en ese entonces éramos novios, yo no tenía como tal un trabajo muy estable, acababa de recibir mi documento de que había pasado mi examen de GEL como licenciada, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto sí quiero ser como muy honesta de las cosas en las que a mí de manera personal pues fue como que se me vino el mundo encima, ¿no? Una porque mi esposo y yo éramos parte de un grupo dentro de nuestra religión, donde nos preparábamos como jóvenes, ¿no? Y van a decir, ay, estos típicos escuincles, ¿no? Pues no, pero sí. Entonces, el peso que llevábamos encima de la responsabilidad que teníamos con otros jóvenes, pues sí fue para mí muy duro. Por otro lado, la parte social, yo sé que mucha gente dice, ay, es que no te debe importar lo que la gente diga de ti. Pues Pero pesa fíjate que a mucho. mí sí me importaba, porque de alguna manera, pues mi mamá fue maestra mucho tiempo en el lugar donde vivimos, entonces muchísima gente nos conocía. Y pasa, a mí en mi caso me conocían por mi mamá, ¿no? La maestra, la maestra. Entonces todo el mundo me ubicaba perfectamente bien quién era la hija de la maestra.
Entonces cuando se empezaron a enterar, pues sí fue así como crítica tras crítica y pues de repente pues sí también te pesa, ¿no? El hecho de no tener un trabajo, el hecho de haber recién obtenido como esa parte de título, eh, fueron demasiadas cosas. Mis papás creo que fueron la parte que más me pesó porque obviamente como hija sientes esa parte de ya los decepcioné, ya valió chetos esto, tanto que me lo dijeron y ahí voy yo a meter la pata, ¿no? Entonces a lo mejor ahorita pues ya es como gracioso decirlo, pero en su momento sí fue algo que a mí me pesó muchísimo. Yo recuerdo que decirle a mi mamá fue así como, pues digamos un tanto no tan difícil, porque pues no es que haya como problemas en nuestra comunicación o mucha comunicación, simplemente fue un poquito más confiar en ella. Por otro lado, en realidad mi mamá, yo recuerdo perfectamente bien que entré a la cocina y mi mamá me volteó a ver y me dijo, ¿estás embarazada? Y yo así de no, ¿cómo te diste cuenta, no? Entonces mi mamá fue como que la que dio la iniciativa de, ya lo sé, ¿no? Ya no me lo tienes que ocultar. Y pues al final de cuentas son mamás, ¿no? Todos lo saben. Pero donde sí no sé, tuve que agarrar mucho valor de donde pudiera yo agarrarlo fue con mi papá. Porque el proceso que yo tuve como para reconstruir la confianza con mi papá, porque no crean que es la única vez que yo en mi vida la regué feo, pues sí fue un proceso muy complicado, ¿no? Entonces yo pensar así como que yo, no voy a hacer para decirle, pues sí fue mucho estrés, yo me sentía súper mal, muchas cosas pasaron. Y luego, pues la cerecita del pastel, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos fuimos a hacer el primer ultrasonido teníamos 4 semanas, casi 5. Estábamos en un curso los dos en Toluca. Y resulta que dentro del curso yo ya tenía como la semana casi 8, ¿no? Y me empecé a sentir súper mal así, pero me dolía un montón el vientre, así unos cólicos bien feos. Y yo le decía a mi, todavía era mi novio, ¿no? Así de, oye, es que me siento mal, iba yo al baño cada rato. Y en eso, pues que voy al baño y tómala, ¿no? O sea, así un buen de sangre, yo no manchen, ¿qué onda? Entonces, pues yo me asusté, salí así con toda mi cara bien asustada. Y él estaba dando en ese momento el taller que estábamos tomando. Entonces, pues me tuve que aguantar. Y ya cuando salimos, yo no puedo, como que tenía una incomodidad, como cuando tienes así colitis y no puedes caminar bien. Y yo llegué a mi casa, lo primero que fue, fui al baño y cuando volteo para bajarle, así yo había un coagulote de sangre horrible y yo, oh. Entonces ya me intenté calmar y todo. Me acuerdo que le mandé mensaje al doctor y me dijo, oye, pero ¿cómo es? ¿Le sacaste foto? Yo, pues voy a estar pensando en sacarle foto en ese momento. Yo estaba bien asustada. Entonces, pues ya fuimos como a las 2 semanas. No, como una semana, ¿no? Más o Más o menos. menos. Yo la verdad es que dejé de sentirme cansada, dejé de sentirme mal. Y yo decía a mi esposo, yo creo que ya lo perdí, yo creo que ya valió esto. Y fue bien difícil porque todo el mundo dirá, ay, pues te liberaste, pero no. Yo empecé a sentirme súper mal porque de alguna manera, muy, muy en mi interior, pues todos aquellos miedos que tenían sí también me hacían dudar si quería o no ser mamá. Obviamente, pues iba a hacerlo, ¿no? Era pues algo que sí esperábamos, no en ese momento, pero que sí queríamos un poco más a futuro. Entonces, pues yo estaba bien dispuesta a ser mamá. Entonces yo empecé a tener un buen de pesadillas, empezaba yo a llorar en las noches, mi papá me decía, ¿qué tienes? Es que háblame, yo no podía decirle nada, yo recuerdo que hasta incluso cuando yo me acerqué al sacerdote decía, es que yo sueño como bien feo y un montón de cosas, ¿no? Ya cuando nos fuimos al ultrasonido recuerdo que fue el día más feliz de mi vida porque ese día el doctor me dijo, a ver Dani, ya, pásale directamente al ultrasonido. Y en eso, pues pone su cara así de, el doctor, ¿no? Y me pone un sonido y me dice, a ver, guarda silencio. Y le sube todo el sonido y así el boom del corazoncito del bebé, ¿no? Yo me acuerdo que me puse a llorar ahí yo de, ay, pues es que es algo bien bonito cuando escuchas por primera vez el corazón de tu bebé. Lo vamos a poner aquí.
y cuando de alguna manera sabes que pues todavía está aquí vivo y toda la cosa y que no pasó nada. Ya después de eso pues me agarré de valor y dije pues antes que nada ya soy mamá y tengo que afrontar mi responsabilidad con mi papá y me acuerdo que así me costó mucho trabajo decírselo, yo le escribí una carta. Yo siempre he considerado que me expreso un poquito mejor cuando escribo porque así nadie me interrumpe y entonces yo le escribí una carta, le compré su helado de limón. Si mi papá está viendo esto pues él ya sabe que es el helado de limón para nosotros y me lo llevé a un parque, ¿no? Y yo solamente quería decírselo a él, o sea, era él y yo nada más. Y fue un momento bien especial porque lo que yo esperaba era pues un montón de cosas menos lo que pasó. Entonces obviamente pues mis papás sí estaban preocupados, así de, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Dónde van a vivir? Y ya pues al final de cuentas todo fluyó, mis papás nos dijeron pues ¿saben qué? Mientras a ver cómo le hacen, pues se quedan aquí un año y demás y pues nosotros así de sí, vamos aquí a quedarnos. Y aparte para mí era más cómodo porque era mi familia, eran mis papás, era mi hogar, un lugar donde no se me hacía distinto a otro y yo me sentía muy cómoda con la idea. Obviamente acá pues así como que no. Pero bueno. Pero pasó, sobrevivimos, pero lo rudo de todo eso sí efectivamente empezó como más o menos, es que no recuerdo bien, como a la semana 10 donde pues yo no tenía ningún síntoma, lo único que me pasaba era que yo tenía muchísimo sueño, era todo lo que sucedía, ¿no? Pero después de eso yo comía y era así como que, con permiso, quítense todos, ¿no? Y yo soy muy asquerosa, la verdad. Entonces, yo me tomaba mi agüita antes de ir o salir a algún lado, siempre he tenido como esa costumbre de voy, tomo agua y después hago mis actividades y desayuno. Pues hagan de cuenta que como 3 veces pasé el oso de mi vida que yo tomaba agua y me salía a la tienda o a donde fuera y ahí en plena calle. Entonces y era así como que ya no quiero salir, empecé a tener un buen de fobia a salir porque justamente no quería que me sucediera eso. Y luego pues con el colmo de la situación empecé con esta parte de los olores, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi esposo, no manches, que ni te me acerques, que ya no uses desodorante, que ya no uses pasta dental. Es más, cuando vengas a verme ni te laves los dientes. Porque sí fue bien, bien complicada esa parte de los olores. Yo no podía soportar que mi mamá cocinara nada, ni que se me acercara. El único olor que yo toleraba era el de mi papá. Así de fácil. Sí, aunque no te guste. Era el único olor que para mí era como el menos desagradable. Pasó el tiempo y cada vez me ponía yo peor porque obviamente todo lo que entraba salía en menos de 10 minutos. Y pues obviamente empieza a crecer esa parte de ya no quiero comer. O sea, ya no quiero pasar por esto, entonces la solución es pues ya no como. Y mi papá era así como que no, es que tienes que comer aunque no puedas. Y yo pues lo intentaba, empecé a buscar cosas que yo tolerara, desde fruta, verdura, cosas ligeras. La gelatina, uy, yo decía, es que es lo más ligero de todos, pero no tienen ni la menor idea de cómo me dolía el estómago yo cuando tomaba gelatina. Entonces al final de cuentas solamente podía yo comer pollo, podía comer frijoles y un poquito de Gatorade. Y el doctor me recomendó que entonces me tomara como agua de jengibre al tiempo, para que yo pudiera como empezar a relajarme un poco más, que las náuseas empezaran a quitarse y que no dejara mis vitaminas porque eso iba a ayudar mucho. Y pues sí, efectivamente el agüita de jengibre me la tomaba como agua de tiempo, de repente como tecito, era un olor bastante agradable para mí. Y pues así pasaron los primeros meses con mi primer bebé. Y ya después de eso, más o menos como al cuarto, tercer mes, 2 semanas, más o menos, empezó como de un día para otro, fue así como que, ay chinga, ya tengo un montón de vida, porque ya me sentía mejor. A comparación de mi segundo bebé, que fue bien diferente. Con mi segundo bebé yo empecé a tener los malestares ya casi dándole o pegándole el tercer mes. Y yo estaba trabajando, todavía no salíamos de vacaciones de este año, que fue más o menos en junio. Que fue bien diferente porque, por ejemplo, lo que sí podía comer era gelatina, manzanita, o sea, todo lo que era frutita y cosas como ligeras, esas las toleraba perfectamente bien.
Los vómitos fueron un poquito menos, Mínimos. sí, fueron bien poquitos. La verdad es que es algo que yo agradecí muchísimo. Obviamente yo estaba activa, lo cual yo creo que es uno de los factores para que la situación haya cambiado, ¿no? Que yo tenía actividades. Pero lo más importante es que yo me sentía tranquila. ¿Por qué? Porque yo me sentía respaldada por mi esposo. Ya no había esa parte de qué van a decir, porque al final de cuentas, pues es propio del matrimonio, ¿no? Que en algún momento te vuelvas a embarazar. Es cierto que no lo esperábamos tan cerca del primer bebé, Pero pasa. pero pasó. Entonces yo estaba como muy emocionada porque yo dije, bueno, ojalá esta vez sea niña, porque ya tenemos un niño. Entonces, pues ya veremos si se me dio o no. Pero fue como bien emocionante, ¿no? Compartirlo tampoco fue muy difícil porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, somos un matrimonio. Y y entonces, pues lo más importante creo yo es que cambió mucho la situación. Me siento cómoda económicamente, tenemos un hogar, a lo mejor todavía le faltan muchas cosas. Tenemos un pequeño que bien es cierto, está chiquito, pero pues no es como que tampoco tan complicado. Más si tienes el apoyo de tu pareja, ¿no? Que te ayude de repente también a entretenerlo, que te dé esos momentos, esos 5 minutos de descanso. Entonces, sí, cada bebé y sobre todo la situación en la que estás viviendo hace pues una gran diferencia. Sabemos que cada experiencia es distinta y en algún momento vamos a hablar específicamente de cuidados del primer trimestre, cuidados del segundo. Ahorita son experiencias que nosotros consideramos son importantes para la parte de salud, tanto física como emocional, de una mujer embarazada. Porque algo que tengo que ser sumamente sinceros, se vuelven locas. En los bebés bien hormonales. Exactamente, entonces, ese es en cómo lo vivimos. Si se dieron cuenta, no es lo mismo vivirlo de un aspecto como mujer a como hombre. Pero algo que sí es algo que queremos rescatar es que el embarazo es de dos personas. Y sentirte respaldada como mujer hace pues un gran cambio. Y eso sí es cierto, o sea, tú lo sientes, ¿sabes? En el momento en el que te estás embarazada, en ese momento tú como mujer sientes tantos cambios en tu cuerpo, en tus emociones, incluso cómo te percibes tú como persona, todo cambia a tu alrededor. Entonces aquí nada de que, ay, yo no sabía, porque en realidad sí sientes una diferencia dentro de ti. Y esto es algo que realmente nosotros hemos disfrutado. Con sus altas, con sus bajas, con ese miedo, con ese ¿qué voy a hacer? Pero hemos disfrutado. A pesar de que somos jóvenes, no lo negamos, eso no ha impedido que nosotros intentemos hacer nuestro mayor esfuerzo por sacar adelante nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros hijos y demostrar que sí, la edad es un factor que a veces que a veces influye, pero que eso no determina el que seas buen padre, mal padre, el que sea un fracaso tu matrimonio, porque es decisión de dos. Y tampoco es cierto eso de que, ay, es que estoy bien joven, ya perdí mi vida. Porque sí es cierto, nosotros teníamos incluso planes de viajar fuera del país, muchas cosas queríamos hacer. Es cierto que se vuelve más difícil, pero no imposible. O sea, tienes que trabajar un poquito más de lo que generalmente pudieses haber trabajado, pero se logra. Nosotros como pareja, como esposos, nos hemos ido, no sé, a lo mejor como tal no de vacaciones, pero sí hemos salido de nuestra casa, hemos podido comprar cosas, yo por ejemplo pude conseguir un trabajo, eh, se puede. La diferencia es que quieras y que te la creas. Porque si al final de cuentas vas a empezar a poner pretextos de, ay, ya no puedo, ay, ya el mundo se me cayó, pues se te va a caer encima. O sea, incluso cuando te enfermas o tienes una enfermedad, empiezas a tomártela como ya me voy a morir, pues obviamente vas a empezarte a morir, ¿no? Pero por dentro y desde aquí. Entonces, creo que uno de los factores es
Uno mismo. creerte que lo puedes hacer, que es difícil, sí, que la vida te va a cambiar, sí, pero también depende mucho de cómo quieres tú que te cambie la vida, si para bien o para mal. Uno mismo pone los obstáculos para todo. Y con esto terminamos este video, que sí está un poquito largo, pero esperemos que les sirva de algo nuestra experiencia. Y sobre todo que recuerden esa parte. Un bebé siempre es en realidad una bendición porque es mentira eso que el amor no mueve o no, por amor no se hacen las cosas o que de amor no se vive. No, ¿cómo dice el dicho? Porque en realidad sí. Así que muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.